¿Hay alguien que tenga la interpretación correcta o es un tema más de interpretación privada, como, qué sé yo, lo que es cierto para mí puede que no sea cierto para vos, lo que es cierto para vos puede que no sea cierto para alguien más? ¿Está esa verdad por algún lado? ¿No está esa verdad? ¿No estamos seguros? ¿Qué pensás? Bueno, la interpretación de las escrituras ha dividido a la iglesia desde su inicio. Y eso pasa por el celo del intérprete, de tratar de sacar del texto lo que Dios dice y no lo que el intérprete quiere que diga. La semana pasada hablamos un poquitito de teología, básicamente qué es, por qué es importante para nosotros. Esta semana me interesaba más en la aplicación un poquito más práctica de eso, pues, cómo aprendo yo todos estos principios acerca de Dios. Entonces, de lo que se va a tratar hoy es de cómo estudio yo la Biblia. Okay. Entonces, empecemos por, ¿puedo estudiarla yo solo? Bueno, la Biblia está escrita para ser leída en voz alta. Esto es bien interesante. Recordemos que en la época, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, no todo el mundo sabía leer y escribir. Solo ciertas gentes tenían el privilegio de saber leer y escribir. Y por lo tanto, la Biblia se aprecia mucho mejor cuando uno la escucha. Porque en la mayoría de las ocasiones está escrita para ser escuchada. Entonces, la primera recomendación, si la gente tiene acceso a eso, es escucharla. Escuchar los libros que uno quiere leer, esa es la primera. Dos, sí, yo creo que uno puede estudiarla si uno busca los recursos para estudiarla. Porque recordemos que la Biblia fue escrita por gente de otra cultura, que tenía otras costumbres, y fue escrita en lenguajes que hoy en día están muertos. ¿Verdad? Hebreo antiguo, griego antiguo y algo de arameo. Y ya son lenguas muertas. Entonces a veces nos encontramos algunos modismos. En el Antiguo Testamento le llamamos hebraísmos porque son temas relacionados mucho con la gramática hebrea o con costumbres que no vamos a poder entender. Hay muchos recursos que nosotros podemos usar para poder estudiar la Biblia, no leerla, estudiarla, porque hay una diferencia entre leerla y estudiarla. Vos podés leer el Evangelio de Juan, que es un evangelio enriquecedor y es normalmente lo que uno recomienda para empezar a leerla, pero después cuando empezás a estudiarla, que la llevas versículo por versículo, habrá cosas que no entendés así de buenas a primeras. Entonces hay que buscar recursos. Hay varios recursos para estudiar la Biblia. Hay unos que se llaman concordancias bíblicas, otros que se llaman comentarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos y hay mapas para estudiar la Biblia. Entonces uno necesita esos recursos porque uno no tiene todo el conocimiento lingüístico o cultural como para entender ciertas cosas. Interesante. Ahora, debe ser un tema complicado estudiar la Biblia. Y vos ya mismo dijiste que también ayuda mucho si hay alguien que te pueda ayudar o puedas escucharlo a esa persona. Ahora, en el tema de interpretaciones, ¿hay alguien que tenga la interpretación correcta o es un tema más de interpretación privada, como, qué sé yo, lo que es cierto para mí puede que no sea cierto para vos, lo que es cierto para vos puede que no sea cierto para alguien más? ¿Está esa verdad por algún lado? ¿No está esa verdad? ¿No estamos seguros? ¿Qué pensás? Bueno, la interpretación de las escrituras ha dividido a la iglesia desde su inicio. Y eso pasa por el celo del intérprete, de tratar de sacar del texto lo que Dios dice y no lo que el intérprete quiere que diga. Entonces, entre más celoso el intérprete, más precisa la interpretación. ¿Qué quiero decir con eso? Hay técnicas que son comunes para todos los escritos antiguos, inclusive los escritos de los filósofos griegos, y para todo documento que tiene alguna complejidad teórica. En este caso es filosofía o teología o derecho o medicina. Esas dos técnicas se llaman exégesis y hermenéutica. Son conocidas por todos los que analizan textos
y tratan de sacar de la forma más pura posible el significado del texto, o sea, lo que el texto quiere decir, no lo que yo quiero que diga. Entonces, sí, para hermenéutica y para exégesis ambos, se requiere estudiar, se requiere ser diligente. Si uno quiere estudiar la escritura, hay que ser diligente, hay que buscar maestros y buscar maestros que respeten esos dos principios. No es que inventen o que me parezca, porque la Biblia ella misma dice que no es de interpretación privada. La Biblia consigna lo que Dios dijo como Dios lo dijo. Y la labor del intérprete es comunicar lo que Dios dijo, no lo que él cree que Dios dijo. Por lo tanto, la Biblia no puede interpretarse privadamente. Solo hay una forma de interpretar la Biblia usando esas técnicas, y lo que Dios dijo es lo que Él dijo. Uno no lo puede reinterpretar, editar o modificar de alguna manera. Hay solo una interpretación posible de un texto bíblico, y es lo que Dios dijo. Ahora, hay muchos grupos que comparten eso que vos estás diciendo, pero ellos dicen que ellos son los que tienen la interpretación infalible. Usa, por ejemplo, mormones, testigos de Jehová, catolicismo romano, que ellos dicen que ellos son los que definen lo que dice la Biblia. Entonces, ¿la Biblia es como un tipo de libro que se sujeta a la autoridad de alguna de estas iglesias, o vos sentís que es al revés, que las iglesias tienen que sujetar a esa interpretación? Bueno, Perdona, a la Biblia. Ok, tenemos que entender la diferencia entre religión y teología. Las religiones son organizaciones, llamémoslo así de alguna manera, que se erigen alrededor de los temas teológicos y que terminan por ostentar algún tipo de poder. Por ejemplo, la Iglesia Católica afirma que ella tiene el magisterio de la Iglesia, en otras palabras, que ella tiene la potestad de la interpretación de las Escrituras. Y así algunas sectas o otras religiones. En modo alguno eso es aceptable, porque eso es sujetar la palabra de Dios a una religión. Y si queremos tener una religión sana, debe funcionar a la inversa. La religión tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Por lo tanto, al ser la palabra de Dios pública a partir del siglo XVI, con la Reforma Protestante, que se tradujeron las escrituras a lenguas vernáculas, o sea, lenguas populares, ya nadie tiene la potestad de la interpretación privada o el poder para decir que solo yo tengo la capacidad para la interpretación. La Biblia es pública, el documento es público, y todos los recursos que tenemos para llevar a una interpretación sana y honesta están allí. Entonces, en pocas palabras, la autoridad de las Escrituras está por encima de cualquier religión. Okay. Ya para ir cerrando, ¿cómo le recomendarías a alguien que empiece a estudiar la Biblia? Bueno, tradicionalmente se ha recomendado que se empiece por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, algunos teólogos le han denominado el Evangelio del Amor. Juan dice que él escribió ese Evangelio con el solo propósito de revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y es un Evangelio hermoso y fácil de interpretar. Tiene sus complejidades, pero es fácil de interpretar. Además, tenemos que conocer la historia de Jesús, que es el personaje principal de la Escritura, de tapa a tapa, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el personaje principal es el eterno Hijo de Dios. Y el Evangelio de Juan nos lo revela muy bien. Una vez que uno haya leído el Evangelio de Juan, es importante buscarse una iglesia que maneje doctrina sana, o sea, la doctrina que se deriva de la Escritura, y entonces matricularse allí en un grupo de estudio bíblico. Porque es muy importante tener relación con otros que están estudiando la Biblia y tener un maestro que haya pasado años preparándose para ir enseñándonos a nosotros estudiar la Biblia. O sea, no es que Él la estudie por nosotros y después nos diga qué significa. Es que Él nos enseñe la manera de acercarnos a las Escrituras con honestidad para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Listo. Creo que podemos dejarlo ahí. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos.
Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.